Hola gente, bienvenidos a este nuevo video. Hace como 4 semanas, un mes prácticamente, publiqué un video sobre cómo va la cuarentena aquí en la ciudad, así que en esta ocasión va a ser como un pequeño update de cómo van las cosas aquí en Nueva York. Bienvenidos. Antes de que me regañen, sí, yo estoy usando el tapabocas, me estoy lavando las manos, estoy manteniendo la distancia, sino que aprovecho como estos espacios en los cuales no hay gente para descansar un poco, pero ya cuando la calle es muy concurrida o en espacios cerrados o voy a ir a un negocio, pues obligatoriamente hay que usar el tapabocas. Estoy caminando por el Meatpacking District. Esta zona se caracteriza por ser muy comercial, pero claramente los locales están cerrados. Y es que ese va a ser un común denominador más adelante, ya que muchos negocios están cerrando precisamente porque no han podido pagar la renta de los locales, ya que en la ciudad es bastante costoso. Por otro lado, pues sigue la norma de solo pickups y deliveries, aunque hay restaurantes que están poniendo mesas en la calle manteniendo la distancia, y también se les dio como autoridad para negar el acceso a las personas si no están usando el tapabocas obligatoriamente. Uno de los programas que está implementando la alcaldía se llama Calles Abiertas, en el que pone a disposición diferentes vías alrededor de la ciudad para que la gente pueda caminar, mantener las distancias. También lo aprovechan los ciclistas. La meta es abrir 100 millas, que no sé cuántos son en kilómetros. Por parte del transporte público, el subway sigue funcionando, sin embargo lo cierran para limpieza desde la 1 hasta las 5 de la mañana. Bueno, ya teniendo una conversación aquí con ustedes, sentado al lado del Hudson River, pues tal vez me verán muy relajado acá, pero la realidad es que por dentro estoy lleno de preocupaciones, pensativo, ansioso también de esta incertidumbre. Y añádale a eso las protestas que se han venido haciendo alrededor del país, que ahora también están en Nueva York. Se han venido haciendo en Brooklyn, a través del puente de Manhattan, en Soho, Union Square, Columbus Circle. Entonces, como los puntos más centrales, han habido disturbios, y es que es por la causa del Black Lives Matter, que si usted quiere conocer un poco el contexto del escenario del racismo que vive aquí en Estados Unidos, pues los invito a ver el documental 13 que se encuentra en Netflix, que es de bastante ayuda si usted, repito, quiere conocer sobre la situación. Con todo esto de las protestas también me pone a pensar el tema del coronavirus y que haya una segunda ola más fuerte aquí en Nueva York, ya que si no estoy mal se estaba aplanando la curva y pues es que se hace imposible protestar haciendo un distanciamiento social. Son personas que están peleando por justicia y siempre queda esperar lo mejor y que se logre un cambio con todo lo que está sucediendo. Sin duda este año ha sido de locos, y no sé si a ustedes también les pasa como tener esa sensación de estar viviendo la historia como tal, que en el futuro generaciones aprenderán en libros y nosotros relataremos esta experiencia. Cada mes ha sido una sorpresa diferente, empezando en enero con lo de la Tercera Guerra Mundial, después los incendios forestales en Australia, en el Amazonas, la pandemia, y ahora pues para este mes de junio pues la sorpresa es Anonymous, con todos los documentos e información que ha estado publicando. Entre esos está el hackeo a la página de la policía en Minnesota, donde empezaron las marchas. También información sobre el caso Epstein, que hay colombianos
Igualmente, si ustedes quieren saber más sobre este tema de Anonymous, hay un documental que se llama Somos Legión, o en inglés We Are Legion. Aquí explican todo el tema del hacktivismo. Bueno gente, eso fue todo por esta ocasión. Siempre estoy atento a sus comentarios. Si les gustó este video, déjenmelo saber con una manito arriba. Les agradezco bastante el apoyo y los invito a suscribirse y a compartir. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego. Y nada, siempre queda esperar lo mejor.